Hola, ¿qué tal amigos de Proyecto Grado Cero, Universidad Nacional Autónoma de México? El día de hoy estamos con el profesor Alberto Cajas. Él es jefe del Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad ICESI, Cali, Colombia. Bienvenido, profesor. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Este, el día de hoy vamos a hablar de un poco de historia del derecho, de historia de la justicia constitucional, y en este caso me gustaría que nos platicara un poco la evolución del Tribunal Constitucional colombiano para conocerlo un poco más, ya que consideramos aquí en México que es uno de los más activos, de los que tiene mejores resoluciones actualmente de nivel constitucional. No sé si podría platicarnos un poco de ello, por favor. Precisamente, muchas gracias. Precisamente ayer en el evento que estábamos invitados acá por la Corte, planteábamos o hacíamos una reconstrucción historiográfica de la justicia constitucional colombiana. Es muy conocido el trabajo de la Corte Constitucional Colombiana luego de la Constitución de 1991, en especial desde el 92 que empieza a funcionar la Corte, pero lo que no es muy conocido afuera o fuera de Colombia es que la justicia constitucional colombiana al menos funcionó durante el siglo XX. De hecho, en 1910 la Corte Suprema de Justicia pasó de ser un tribunal de casación a también convertirse en un juez constitucional o con responsabilidades de juez constitucional. Desde 1910 una reforma constitucional estableció que cualquier ciudadano podía demandar las leyes ante la Corte Suprema cuando considerara que estas leyes eran inconstitucionales, que vulneraban la Constitución. Es decir, desde 1910 al menos podemos contar o podemos decir que hubo un tribunal que tuvo a su cargo la defensa de la Constitución en términos de eh, eh, juicio de constitucionalidad de las leyes, para decirlo en esos términos. Entonces, esta Corte Suprema ejerció ese control hasta 1991. En 1991 la Corte Constitucional se establece y sustituye a la Corte Suprema de Justicia. Intentos de crear la Corte Constitucional ya estando en funcionamiento la Corte Suprema luego de 1910 hubo varios. Ayer lo decíamos, uno por ejemplo en plena dictadura militar del general Rojas Pinilla hacia 1956 se creó una sala de negocios constitucionales dentro de la propia Corte Suprema de Justicia. En 1968 hay un proyecto de reforma constitucional que termina hundiéndose en el Congreso que intenta crear una Corte Constitucional. Luego, en 1979, hay una reforma que fortalece el control constitucional de la Corte Suprema, que luego es declarada inconstitucional por la propia Corte. A finales de los 80, de nuevo, vuelve el debate sobre si debería haber una Corte Constitucional. Los argumentos para que no haya una Corte Constitucional son varios. Uno, que la Corte Suprema es un juez constitucional que técnicamente ha defendido la Constitución. Otro, que la Corte Suprema, el mecanismo de cómo está conformada, sus magistrados, su diseño institucional permite que la política no permee a los jueces o los magistrados y que una Corte Constitucional tendría un origen más político, en fin, para no alargarme, en la constituyente del 90-91 vuelve a aparecer la idea de crear una Corte Constitucional. Finalmente, con alguna oposición de algunos sectores académicos, de la propia Corte Suprema de Justicia, se crea la Corte Constitucional, que es una nueva Corte para una nueva Constitución que se establece en el 91, muy amplia en materia de derechos, una Carta de Derechos muy robusta, y este juez constitucional es el que ustedes y que conocemos en buena parte de América Latina como un juez constitucional activista que empieza a ejercer sus funciones desde 1992. Es decir, que ya la Corte Constitucional podríamos decir que tenía una base, un fundamento, ya tenía por un lado una legitimidad del control constitucional y por otro lado un espacio institucional bien ganado en términos de que ya se aceptaba que había un control constitucional y que había un ejercicio de una justicia constitucional. Pero desde luego la Corte Constitucional rompe con buena parte de la tradición de la Corte Suprema de Justicia anterior y se convierte en un garante de los derechos fundamentales importante, con doctrinas muy interesantes que incluso se exportan en términos se exportan como por ejemplo la doctrina del Estado cosa inconstitucional, en materia de derechos sociales es bien conocida su jurisprudencia, en fin. Así es. Ahora, yo quisiera saber las ventajas que ha tenido este cambio, ¿no? Dividir una Corte Suprema y por otro lado un Tribunal Constitucional. En México tenemos los dos en un mismo órgano. La Corte Sí, Suprema de sí. Justicia lleva a cabo pues actos de legalidad y también control de la constitucionalidad. ¿Cuál ha sido la experiencia de Colombia con esta división? Pues la experiencia, desde mi opinión, ha sido positiva, pero creo que también hay varias cosas que hay que anotar ahí, no solamente haber creado la Corte Constitucional, sino también haber establecido un mecanismo judicial de defensa de los derechos fundamentales como la acción de tutela. Creo que esto también, digamos,
fue una transformación tan importante como crear la propia Corte Constitucional, pero más aún yendo a un dato posiblemente más sociológico, la manera como se ha construido el tribunal en términos de sus magistrados auxiliares, de los propios magistrados titulares. Una buena parte de la academia más progresista colombiana termina llegando como magistrados auxiliares. Hay muchos nombres que desde luego no los nombro para no omitir algunos de ellos, muy influyentes, que hacen parte de toda esta ola de neoconstitucionalistas colombianos que sin duda le inyectan una dinámica distinta al constitucionalismo colombiano. Y yo diría que la principal ventaja ha sido la garantía de los derechos fundamentales. Uno puede tener críticas con algunas de las doctrinas de la Corte, con algunos de sus fallos, pero sin duda creo que todos quienes estamos interesados en el trabajo de la Corte, incluso los ciudadanos, coinciden en que la protección de los derechos fundamentales es otra luego de que se estableció la Corte Constitucional. O sea, realmente hay un punto de quiebre en 1991 con el establecimiento de la Corte. Ahora nos dice que, bueno, sabemos que dedica a historia del derecho. ¿Nos podría platicar un poco los cambios que han existido a partir del el surgimiento del constitucionalismo con la tradición anterior? Los cambios básicamente han sido, por un lado, la constitucionalización del derecho privado, penal, procesal de las distintas áreas del derecho. Esto ha sido un proceso lento, no ha sido un proceso, digamos, pacífico, lo que se llamaba las tradiciones jurídicas muy acendradas, como el formalismo jurídico, para citar simplemente uno. Ese ha sido un cambio lento, en buena parte la Corte Constitucional ha impulsado el cambio, pero también hay que decirlo, ha habido compromiso de otros jueces en otras instancias que poco a poco han ido, digamos que incorporando las nuevas tendencias jurídicas, las nuevas teorías jurídicas en general en su trabajo, pero también yo creo que un apoyo de la academia que ha sido bien importante. La formación en las facultades de Derecho, hay una tendencia al cambio desde hace al menos una década y media, desde luego también con sus reacciones, con sus retrocesos, pero creo que sí la Corte no solamente se ha producido un cambio en el constitucionalismo en términos de la producción de los jueces, sino también de la producción académica, de la producción intelectual y de la formación de los abogados. Hay un esfuerzo importante por cambiar la manera como se forman los abogados, más interdisciplinaridad, algunas facultades están trabajando en eso. En fin, yo creo que la Corte ha posibilitado otra serie de transformaciones que no necesariamente pasan por el cambio en el constitucionalismo. Es decir, hay un panorama de cambios que podríamos ampliar o podemos irnos más allá del propio constitucionalismo. Y a partir de sus estudios de la historia del derecho, ¿consideraría que hay algún cambio, como algunos autores lo afirman, entre el constitucionalismo y el neoconstitucionalismo? Y si hay diferencias, ¿cuáles serían? Bueno, por razones de tiempo no puedo extenderme con muchos detalles, pero sin duda ya muchos sostienen que dentro de ese neoconstitucionalismo del sur global, en el caso del neoconstitucionalismo colombiano hay una serie de características que lo diferencian, no solamente el trabajo de la Corte Constitucional, no solo la constitucionalización del derecho, la incorporación digamos, del bloque de constitucionalidad sino también la defensa de los derechos sociales, la defensa judicial de los derechos sociales. La justiciabilidad de los derechos sociales, uno podría decir que en el caso del constitucionalismo colombiano es uno de los rasgos que lo definen, y si usted se da cuenta y hace una comparación con el resto de la región, es el más avanzado en eso. Otro aspecto importante de este neoconstitucionalismo del sur global y prácticamente un poco del brasilero, del colombiano, para citar algunos ejemplos, es el nuevo rol que tienen los jueces constitucionales y los jueces en general en las políticas públicas. Entonces muchos consideran que ese rol de los jueces constitucionales en las políticas públicas es un activismo judicial, pero ya varios estudios ponen de presente que también han contribuido al mejoramiento de la calidad de la vida de las personas, al bienestar de las personas, aunque desde luego hay todo un debate de las tensiones con la democracia, las tensiones que hay sobre la adecuada planeación. El caso en Colombia, por ejemplo, hay dos casos emblemáticos de ese neoconstitucionalismo a la colombiana, si queremos decirle de alguna manera, y es por un lado la política pública que traza y que establece la Corte Constitucional en materia de desplazamiento forzado, y la otra en materia de salud.
con todas las críticas, con todos los puntos de vista sobre qué tan eficaces han sido una y otras intervenciones en política pública, pero creo yo que también es un rasgo que vale la pena que examinemos, y creo que estamos en un momento de análisis y de evaluación de estos nuevos roles de los jueces constitucionales. Claro, en nuestro programa llevamos a cabo el estudio de sentencias, es uno de los programas que tenemos, y hemos notado el activismo que tiene Colombia. Hemos tratado sentencias porque se hacen incluso más esclarecedoras que algunas de la Corte Interamericana. En este aspecto quiero preguntarle cuál ha sido la influencia de los derechos humanos de forma internacional y su recepción en Colombia. Es bien interesante, desde los primeros momentos de la primera Corte Constitucional, la amplitud que tienen los derechos, la Carta de Derechos colombiano hace que haya una necesidad por recurrir a interpretacionas frescas, distintas, y desde muy tempranamente la Corte adopta esta doctrina del bloque de constitucionalidad y digamos que aparecen las primeras sentencias que interpretan derechos, que resuelven casos con base en interpretaciones de tratados internacionales, en general de instrumentos internacionales. Hay estudios que ponen de presente que la Corte Constitucional colombiana es una de las cortes en el mundo que más utiliza, que ha hecho más uso de la internacionalización de los derechos humanos, para darle un nombre un poco, para hacerlo un poco más claro. Y eso se puede apreciar en la jurisprudencia. Hay algunos trabajos que ya, digamos que rastrean buena parte del trabajo de la Corte Constitucional y ponen de presente incluso con cifras y cuáles son los instrumentos que más se utilizan, etc. Creo que el reto sigue siendo que esas decisiones de la Corte Constitucional, sobre todo en materia de revisiones de tutela, permeen al resto del Poder Judicial, es decir, que los demás miembros del Poder Judicial, los demás jueces, lo incorporen. Y uno nota que sí hay en algunos casos un notable interés, un notable uso de esa dimensión de los derechos. Y en este caso, ¿Colombia ha tenido algún llamado de atención por parte de algún órgano internacional, como la Corte Interamericana, por alguna sentencia que haya sido paradigmático? En nuestro caso hemos tenido alguna, como el caso Radilla Pacheco, pero ¿hay algo que caracterice a Colombia? En el caso de la Corte Interamericana y Corte Constitucional no conozco el caso de algún llamado de atención como usted lo menciona, pero como le digo, ya muchos estudios y muchos especialistas, no soy un especialista en el tema, ponen de presente que es una de las cortes que más digamos que acoge las doctrinas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque sí recuerdo algunas sentencias donde la Corte ha hecho distinciones y se ha separado algunas de las interpretaciones de la Corte. Eso podría ser. Ahora, a la luz del estudio de la historia del derecho, de toda esta transformación, ¿usted podría visualizar hacia dónde va el derecho en Colombia respecto a los derechos fundamentales y en general en América Latina? Uno nota que en Colombia cada vez más hay una preocupación creciente de la academia por teorizar más sobre los derechos. Por otro lado, creo que, como lo decía antes, la Corte Constitucional ha propiciado un desarrollo importante de los debates en materia de derechos. Creo que la discusión hoy está por el lado de la intervención de los jueces en materia de derechos sociales, y lo otro, en materia de derechos, y lo otro, lo que tiene que ver con minorías en general. Hay un trabajo importante en materia de minorías, creo que hay una discusión importante también en materia de derechos reproductivos, derechos, o digamos debate en materia de género, minorías étnicas. Creo que esos son como las áreas que van a tener más desarrollo y que van a impulsar nuevos debates y nuevas transformaciones, más allá de la teorización, digamos, de los derechos fundamentales en términos generales. Creo que por esos lados, minorías, género, es donde se están abriendo nuevos espacios para el debate. Y desde luego, en caso colombiano, todo lo que tiene que ver con lo que se denomina el posconflicto, a propósito de las negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, probablemente, de hecho, ya están impulsando un debate fuerte sobre la justicia transicional, sobre cuáles son los límites de la justicia transicional. Ya hay decisiones de la Corte Constitucional al respecto, pero creo que vamos a tener al menos un par de décadas en donde nuestra discusión sobre los derechos va a pasar por
el contenido que le demos a esa justicia transicional en el contexto colombiano. Excelente. Profesor, muchas gracias A usted, por muy esta amable. entrevista. La hacemos a nombre del Proyecto Grado Cero de la UNAM y sin duda esto va a ilustrar a muchos de nuestros seguidores que en general son abogados para su conocimiento de un poco más del sistema constitucional colombiano, que sin duda en México llama bastante la atención por reconocerlo como más progresistas y más activos, ¿no?, en el manejo de los derechos fundamentales. Nuevamente le agradezco y bueno, con amigos del Proyecto Grado Cero, nos estamos viendo hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias por la invitación, muy gentil. Muchas gracias. Precisamente ayer en el evento que estábamos invitados acá por la Corte, planteábamos o hacíamos una reconstrucción historiográfica de la justicia constitucional colombiana. Es muy conocido el trabajo de la Corte Constitucional Colombiana luego de la Constitución de 1991, en especial desde el 92 que empieza a funcionar la Corte, pero lo que no es muy conocido afuera. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. El día de hoy vamos a hablar de un poco de historia del derecho, de historia de la justicia constitucional, y en este caso me gustaría que nos platicara un poco la evolución del Tribunal Constitucional colombiano para conocerlo un poco más, ya que consideramos aquí en México que es uno de los más activos, de los que tiene mejores resoluciones actualmente de nivel constitucional. No sé si podría platicarnos un poco de ello, por favor. Precisamente, Hola, ¿qué tal amigos de Proyecto Grado Cero, Universidad Nacional Autónoma de México? El día de hoy estamos con el profesor Alberto Cajas. Él es jefe del Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad ICESI, Cali, Colombia. Bienvenido, profesor.